3 noches atrás, un trabajador petrolero en la estepa de Neuquén casi se desmaya mientras abría una picada en el borde de un bosquecillo de coihúes. De debajo de la tierra suelta, vio unos dedos pálidos y embarrados arañando lentamente su salida a la superficie. Lo acompañaba un gemido débil, como una voz de ultratumba. Un olor fétido y metálico, mezclado con tierra húmeda, subió y le revolvió el estómago. Y la parte más aterradora, cuando emergió la cabeza de un hombre, sus ojos estaban desorbitados por el deseo de venganza. Sus labios temblaban, pronunciando un solo nombre, Vargas. Desde ese momento, el pequeño pueblo de Zapala se vio sacudido por el miedo. Nadie se atrevía a acercarse a esos bosques, porque todos creían que un soldado se había levantado de su tumba, buscando al sargento que lo había traicionado. En Zapala, un enclave militar enclavado en la inmensidad patagónica, la vida diaria transcurría con una lentitud que parecía detener el tiempo entre los cerros áridos y los regimientos. Pero detrás de esa tranquilidad, en los muros del 12º Regimiento de Infantería de Montaña, una grieta se hacía cada día más profunda. Cada mañana, Elena Rojas se levantaba temprano. Ponía la pava para el mate y preparaba el desayuno para su marido, Alejandro. Ella creía que un hogar feliz se construía con pequeñas cosas, un mate caliente, una casa limpia y una sonrisa, incluso cuando el cansancio apretaba. Pero en su corazón, a menudo sentía un vacío. Alejandro, su marido, el general de división Alejandro Rojas, comandante de la Gendarmería Nacional, rara vez hablaba de su trabajo. Incluso cuando volvía a casa desde el edificio Libertador, su rostro siempre era adusto. La sonrisa encantadora que alguna vez tuvo ahora estaba casi completamente borrada por el peso del mando. Los vecinos del barrio privado en Pilar a menudo veían a Elena sentada en la galería, mirando el camino de entrada que conectaba su casa con el mundo exterior. Su mirada estaba vacía, como si esperara algo que nunca llegaría. En una comunidad tan cerrada como la militar, los chismes se propagan más rápido que un incendio de pastizales en verano. Durante los últimos meses, todos los comentarios eran sobre el hijo de los Rojas, Mateo. El joven soldado voluntario, que había terminado su instrucción hacía apenas 3 meses, había sido destinado a ese regimiento remoto en Neuquén. Las comunicaciones eran esporádicas. Mateo siempre dice que está bien, que no nos preocupemos, le decía Elena a sus amigas, tratando de convencerse a sí misma. Pero en el fondo, una inquietud crecía. Las llamadas de su hijo eran cada vez más cortas, su voz más apagada. Esa tarde de viernes, un frío viento patagónico barría las calles de Buenos Aires. En el corazón del comando de la Gendarmería, el despacho del general Rojas era un santuario de orden inmaculado. Sobre el escritorio de caoba, los documentos estaban alineados con precisión milimétrica. En el aire flotaba un aroma a cuero y café recién hecho. Alejandro revisaba los planes para un operativo conjunto en la frontera norte. El único sonido era el suave rasgueo de su pluma sobre el papel. Fue entonces cuando el teléfono celular personal sobre su escritorio vibró. Número privado. En su posición, esas llamadas no eran raras, pero ese día, extrañamente, sintió un escalofrío en el corazón. Dejó la pluma y contestó. Rojas. Al otro lado de la línea, solo se escuchó una respiración agitada. Alguien jadeando, tratando desesperadamente de no hacer ruido. ¿Quién habla? Su voz se endureció imperceptiblemente. Y entonces, un susurro, casi tan débil como el aire, llegó a sus oídos. Papá. Alejandro se quedó helado. Era Mateo. Su único hijo. El chico correcto y de buen corazón que siempre había sido. El que, antes de irse, le había dicho que quería ser un militar honorable, como él. Mateo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me duele. Papá. Ya no. La voz estaba rota por el dolor y el terror. De repente, al otro lado de la línea, una voz áspera gritó. Che, pendejo de mierda. ¿Qué estás haciendo?
Un golpe sordo y seco resonó a través del teléfono. Un gemido ahogado de su hijo, que ni siquiera pudo gritar. Y la llamada se cortó. Tú. Alejandro permaneció unos segundos con el teléfono pegado a la oreja. El orden perfecto de su despacho se había derrumbado en un instante. Sus ojos ya no veían los documentos sobre la mesa, sino el recuerdo de la última conversación con su hijo, hacía unos días. Acá todo tranquilo, viejo. Los superiores son buena gente. En el momento en que comprendió que esa frase era una mentira colosal, algo dentro de Alejandro se quebró con la frialdad del hielo. Se levantó de su asiento de un salto. La autoridad del general, la frialdad del militar, habían desaparecido. Solo quedaba Alejandro Rojas, el padre. Ignoró el uniforme de gala colgado en la pared. En su lugar, tomó una campera negra, la más común y corriente, que guardaba en un armario para emergencias. A su edecán solo le dijo que tenía un asunto familiar urgente y abandonó el comando. Atravesando la lluvia, no fue el auto oficial del comandante el que salió del edificio, sino su viejo Peugeot 408 negro, que se deslizó silenciosamente hacia la autopista. Llegar a su casa fue cuestión de minutos. Elena, que lo recibió en la puerta, supo instintivamente que algo grave había ocurrido al ver el rostro endurecido de su esposo. Mateo. Le pasó algo a Mateo. No preguntes nada. Solo. Prepárale algo que le guste a Mateo. Algo para llevarle. Ahora mismo. Elena no hizo más preguntas. Con manos temblorosas por el miedo, abrió la heladera. Lo que Mateo había pedido comer por última vez antes de irse al servicio militar, milanesas a la napolitana. Con los ojos llenos de lágrimas, apuró la cocción, friendo las milanesas y preparando un tupper con arroz recién hecho. Y algunas otras cosas que a él le gustaban. Con esto nuestro hijo va a tener fuerza, ¿no?, dijo, con la voz entrecortada. Alejandro, sin decir palabra, tomó el bolso térmico que le entregaba su esposa. Era el peso del amor, aún tibio. Le dio una palmada corta en el hombro y subió de nuevo al auto. Mientras el coche devoraba kilómetros en la ruta del desierto hacia la Patagonia, la mente de Alejandro era un torbellino. Comandante de la Gendarmería. El máximo responsable de la disciplina y el orden en una de las fuerzas más grandes del país. Para él, el ejército debía ser una institución de acero, justa, que no toleraba la injusticia. Pero ahora, en el rincón más oscuro de esa institución, su propio hijo estaba gritando. Sabía exactamente dónde estaba su unidad. El 12º Regimiento de Infantería de Montaña en Zapala. No era la primera línea de fuego, pero sí un punto estratégico que debía mantenerse en constante tensión. Y recordó el rostro del jefe del regimiento, el coronel Fabián Torres. Lo había visto en una reunión hacía unos meses. Un tipo de sonrisa fácil y apariencia impecable. Alejandro tomó una decisión: ocultaría su rango. Si se presentaba como el comandante de la gendarmería, la base se transformaría en un escenario perfectamente orquestado. La verdad sería enterrada, y su hijo quedaría estigmatizado como un soldado problemático, con un padre influyente. Tenía que ir como el padre del soldado Mateo Rojas. Un hombre de mediana edad, común y corriente, preocupado, que le llevaba comida a su hijo. Esa era la hoja más afilada que podía elegir. La llovizna se convirtió en una lluvia torrencial. El limpiaparabrisas barría el cristal sin descanso, pero lo que se nublaba no era su visión, sino su alma, que ardía por dentro. Dejó el bolso con las milanesas en el asiento del copiloto y pisó el acelerador a fondo. El gemido de su hijo resonaba en sus oídos, más fuerte que el ruido de la lluvia. Después de más de 12 horas atravesando la tormenta, el Peugeot negro finalmente se detuvo frente a la guardia del 12º Regimiento. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas. El soldado de guardia, un conscripto joven, se acercó con recelo al vehículo civil. ¿En qué puedo ayudarlo, señor?,
Alejandro bajó la ventanilla, sin importarle mojarse. Vengo de visita. Soy el padre del soldado Mateo Rojas. El rostro del soldado mostró un atisbo de desconcierto. Un día de semana, con este tiempo de perros, y fuera del horario de visitas. El joven llamó apuradamente por el intercomunicador. Momentos después, desde dentro del puesto de guardia, se escuchó una voz cargada de fastidio. Che, las visitas son los fines de semana. Decile que se vaya, que estamos en medio de un ejercicio y no se puede. Alejandro bajó del auto. La lluvia helada le empapó el pelo y la campera. Tomó el bolso térmico del asiento del copiloto y se acercó a la entrada de la guardia. Señor, de verdad que ahora no. Intentó detenerlo el joven soldado con cara de apuro. En ese momento, la puerta de la guardia se abrió bruscamente y apareció un suboficial con una placa que decía, Vargas. Un sargento primero. Tenía la mandíbula apretada y una actitud prepotente, la típica de alguien que se cree dueño del lugar. ¿No entendés lo que te dicen, viejo? ¿Sos sordo? Te dije que estamos ocupados. No se puede, ándate. El sargento Vargas le hablaba como si le estuviera espantando moscas. Alejandro, bajo la lluvia, agachó la cabeza, tratando de parecer lo más sumiso posible. Señor sargento. Vengo de muy lejos. ¿No podría verlo aunque sea un minuto? O al menos. ¿Podría entregarle esta comida? Es su favorita. Le tendió el bolso con las milanesas que su esposa había preparado. Vargas lo miró y soltó una risita burlona. ¿Comida? El rancho de acá está de primera, don. No necesita estas porquerías. Además, ¿un pichi como ese va a tener tiempo para comer ahora? En ese momento, una voz más grave se escuchó detrás. Era el encargado de la compañía, el suboficial principal Ricardo, el perro, Vargas, una figura que en la práctica era el rey del regimiento. ¿Qué tanto quilombo, Gómez? No podés despachar a este tipo. El cabo Gómez, que parecía recién salido de tomar mate, tenía una mancha de yerba en la comisura de los labios. Miró a Alejandro de arriba abajo, la campera mojada, el rostro angustiado y el bolso de aspecto casero. Lo catalogó como un padre cualquiera, sin poder ni influencia. Este señor dice que es el papá de Mateo Rojas. Que le trajo el almuerzo y quiere que lo saquemos del ejercicio para que lo vea. Gómez exageró el informe. Vargas soltó una carcajada. Mateo Rojas. Ah, ese pichi de mierda. De tal palo, tal astilla. Les encanta llamar la atención. Las cejas de Alejandro se movieron una fracción de segundo, pero ocultó cualquier emoción. Por favor, se lo ruego. La comida todavía está caliente. ¿Caliente? Repitió Vargas con sorna. Le arrebató el bolso de las manos a Alejandro. Lo abrió y sacó el tupper. Milanesas a la napolitana. Huelen bien. Hizo como que se lo iba a devolver. Cuando Alejandro estiró la mano para recibirlo, Vargas lo soltó a propósito. El tupper de plástico cayó al suelo de cemento con un ruido sordo. Pero no terminó ahí. Sin darle tiempo a Alejandro a levantarlo, Vargas, con su borcego militar, pateó el recipiente con todas sus fuerzas. ¡Pum! La tapa voló y las milanesas con su capa de jamón, queso y salsa de tomate se desparramaron sobre el cemento. La comida que su esposa había preparado con lágrimas en los ojos, el plato caliente que representaba su amor, quedó esparcido en el suelo sucio y mojado por la lluvia. La salsa roja se mezcló con el barro, manchando el piso. Uy, se me chispoteó, dijo Vargas con una sonrisa, sin la menor intención de disculparse. El cabo Gómez se reía a carcajadas a su lado. Sargento, no sea así. Mire cómo dejó la comida. Ahora es para los chanchos. Los soldados de la guardia no se atrevían a reír ni a intervenir. Simplemente apartaron la vista. Alejandro se quedó quieto,
como clavado en el suelo. Su mirada estaba fija en los trozos de milanesa y el arroz esparcidos en el barro. El amor de su esposa, la esperanza para su hijo, pisoteados por un borcego militar y revueltos en el lodo. ¿Qué ley permite esto? La voz de Alejandro era tan fría como la lluvia. Vargas se le acercó como si fuera a agarrarlo del cuello. Su sombra corpulenta cubrió a Alejandro. Acá estamos en el ejército, viejo. Acá la ley soy yo y el coronel es Dios. Tu hijo puede desaparecer acá adentro y nadie se entera, ¿entendiste? Así que antes de hablar de leyes, levanta esta basura y tomate el palo. Si no, te denuncio por perturbar una instalación militar. ¿Quedó claro? Vargas empujó bruscamente el hombro de Alejandro, que se tambaleó por el suelo mojado. Levanta la comida para los chanchos y rajá de acá. La burla de Gómez resonó por encima del ruido de la lluvia. Alejandro no dijo nada. Miró el suelo y lentamente se arrodilló. Vargas y Gómez sonrieron, creyendo que el viejo se había asustado y que iba a limpiar el desastre. Pero Alejandro no recogió la comida. Sacó de su bolsillo un viejo smartphone negro. La lluvia caía sobre la pantalla. Con la mano mojada, sin dudar, marcó un único número que tenía enmarcado rápido. Al ver que sacaba el teléfono, la cara de Vargas se desfiguró. Pero la puta que te parió. ¿A quién carajo vas a llamar? No te vas a ir de acá. Cuando Vargas intentó arrebatarle el teléfono, Alejandro habló. Su voz era baja y tranquila, pero contenía una frialdad capaz de congelar toda la guardia. Soy el general de división Alejandro Rojas, comandante de la Gendarmería Nacional. La mano de Vargas se detuvo en el aire. La risa de Gómez se cortó en seco. La palabra comandante llegó a sus oídos, pero tardó varios segundos en llegar a sus cerebros. Activo código Omega. Regimiento 12 de Infantería, a partir de este momento, queda completamente clausurado. Controlen todas las entradas y salidas. Todo el personal de la guardia, permanezca en su posición. Quiero el escuadrón de operaciones especiales aquí en 5 minutos. La orden fue tan específica y amenazante que Vargas no pudo procesar la situación. ¿Qué? ¿Qué carajo estás diciendo? Vos, comandante. Ja. Si vos sos comandante, yo soy el jefe del Estado Mayor. Pelotudo. Vargas, entre insultos, levantó de nuevo su borcego, esta vez con la intención de patear la cabeza de Alejandro. Chirrido. En ese instante, desde la ruta, se escuchó el sonido de frenos de varios vehículos pesados. El soldado de la puerta gritó, aterrorizado. Vehículos no identificados se dirigen a la entrada. Están rompiendo la barrera. Antes de que Vargas y Gómez pudieran darse vuelta, 2 camionetas negras de la Gendarmería, blindadas, destrozaron la barrera de entrada y derraparon hasta detenerse frente a la guardia. Detrás de ellas, varios camiones repletos de gendarmes armados hasta los dientes llegaron haciendo un ruido ensordecedor. Todos abajo. Aseguren la guardia. De los vehículos descendieron miembros del Escuadrón de Operaciones Especiales de la Gendarmería, vestidos con uniformes negros, pasamontañas y chalecos antibalas. En un instante, rodearon a los guardias, a Vargas y a Gómez, apuntándoles con sus fusiles. No se muevan. Si se mueven, disparamos. La situación se había revertido en menos de 10 segundos. Vargas y Gómez, con las manos en alto, estaban paralizados de terror frente a los cañones de los fusiles. En ese momento, de una de las camionetas bajó corriendo un oficial. Era el jefe del regimiento. El coronel Fabián Torres. Había llegado tan apurado por la alerta que ni siquiera se había puesto la gorra, tenía el pelo revuelto y varios botones de la camisa desabrochados. El coronel Torres vio, en medio de los gendarmes armados, a un hombre de mediana edad arrodillado en el barro, y a su lado, a su suboficial, Vargas, temblando bajo la amenaza de las armas. ¿Qué carajo está pasando acá? ¿Quién se cree que es para?
Antes de que pudiera terminar el grito, Alejandro, todavía arrodillado, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del coronel Torres. La sangre desapareció del rostro del coronel. Recordó a ese hombre. Lo había visto hacía unos meses en una reunión de altos mandos, sentado en primera fila, con una mirada gélida que imponía respeto. Mi general. La voz del coronel Torres tembló como la de una cabra. Alejandro se levantó sin decir palabra. El agua embarrada goteaba de su campera. Sacó de su bolsillo una billetera y de ella, una tarjeta personal. Se acercó a Vargas, que temblaba de miedo. Vargas intentó retroceder, pero el cañón de un fusil se lo impidió. Alejandro, lentamente, le colocó la tarjeta en el bolsillo del pecho de su uniforme. República Argentina, Gendarmería Nacional, Comandante General, General de División Alejandro Rojas. Los ojos de Vargas iban de las letras doradas de la tarjeta al rostro de Alejandro, en un bucle de terror demencial. El dueño de la comida que había pateado y llamado comida para chanchos, el padre del soldado al que había llamado pichi de mierda, era el máximo jefe de la Gendarmería Nacional de toda la Argentina. Vargas no pudo articular palabra y se desplomó en el suelo, orinándose encima. Gómez ya se había desmayado. La guardia quedó en un silencio sepulcral. Solo se oía la lluvia y el motor de los vehículos de gendarmería. Alejandro se acercó al jefe del escuadrón, un teniente coronel. El suboficial principal Ricardo Vargas y el cabo Javier Gómez quedan relevados de sus funciones en este mismo instante. Deténganlos y trasládenlos al comando central. A la orden, mi general. Alejandro volvió a mirar la comida esparcida en el suelo. Se agachó lentamente y recogió el tupper embarrado. Sacó su pañuelo, que alguna vez fue blanco, y comenzó a limpiar el recipiente en silencio. En su rostro no había ira ni tristeza. Solo el remordimiento por no haber podido proteger la comida de su hijo y una furia helada hacia aquellos que se habían atrevido a manchar el honor de un soldado. El coronel Torres, sin atreverse a cubrirse de la lluvia, temblaba de pies a cabeza. Las alarmas del centro de control aullaban como locas y todo el regimiento había entrado en estado de emergencia. Alejandro sostuvo el tupper embarrado contra su pecho como si fuera un tesoro. Se dio vuelta hacia el coronel Torres y dijo, con una voz más fría que la lluvia patagónica: mi hijo. El soldado Mateo Rojas. Tráigamelo. Ahora. La cacería había comenzado. Y no era una simple venganza por maltrato. Era el inicio de la investigación más despiadada y rigurosa del comandante de la Gendarmería para arrancar de raíz la podredumbre que había encontrado. La plaza de armas del regimiento parecía una fotografía congelada. La lluvia había amainado, pero el aire estaba cargado con el olor a tierra mojada, el humo de los escapes de los vehículos de gendarmería y un terror indescriptible. El regimiento 12, esa fortaleza que parecía inexpugnable, había sido completamente aislada con una sola orden del general. El coronel Torres intentó presentarse formalmente, pero su voz no salía. Sus ojos estaban clavados en el tupper manchado de barro que Alejandro sostenía. Eso había sido el detonante. O mejor dicho, la puya se había acumulado y el tupper había sido simplemente la aguja que la hizo estallar. Mi general. Esto debe ser un malentendido. Un malentendido. Alejandro se volvió hacia él. Sus ojos estaban desprovistos de cualquier emoción, lo que los hacía aún más aterradores. Le ordené que me trajera a mi hijo, el soldado Mateo Rojas. Coronel. Su voz no contenía ni el respeto por el rango ni la cortesía humana. Solo la cruda autoridad de una orden. El coronel Torres, sobresaltado, le gritó al jefe de operaciones que estaba a su lado: ¿qué estás esperando? Traigan al soldado Rojas. Ya mismo. El oficial corrió chapoteando en el barro hacia el edificio principal. Todo el cuartel era un caos.
Con los gendarmes armados controlando cada puerta, los oficiales corrían de un lado a otro gritando órdenes. En medio de ese caos, Alejandro permanecía inmóvil, mirando el suelo donde las milanesas se habían desparramado. Esperó a su hijo en ese lugar. Cada segundo se sentía como una eternidad. Poco después, se escucharon pasos apresurados desde las barracas. El jefe de operaciones y un capitán traían a un soldado, casi arrastrándolo. Aquí. Aquí está. El soldado Mateo Rojas. Alejandro se giró lentamente. Y vio a su hijo. Pero el que estaba allí no era el hijo que él conocía. No era el joven de mirada limpia que antes de enlistarse le había dicho que quería ser un gran soldado como su padre. Su uniforme de combate, empapado, estaba cubierto de barro y le quedaba grande, como si no fuera suyo. En solo unos meses, el rostro de su hijo se había consumido de una forma increíble. Los pómulos sobresalían, los ojos estaban hundidos en cuencas oscuras, llenos de terror y desesperación. Tenía los labios partidos y con costras de sangre, y en su cabeza rapada se veían moretones y zonas sin pelo, como si se lo hubieran arrancado. Pero lo que más destrozó a Alejandro fue la mirada de su hijo. Mateo, al ver a su padre y a los gendarmes armados que lo rodeaban, no mostró ningún signo de alivio. Simplemente temblaba como una hoja, mirando al suelo con ojos vacíos, como si esta nueva situación fuera solo el preludio de más violencia. Mateo. Lo llamó Alejandro. Al oír su voz, los hombros de Mateo se encogieron como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El chico levantó la cabeza lentamente, pero no pudo mirar a su padre a los ojos. Papá. Su voz era un graznido ronco. ¿Qué? ¿Qué haces acá? Mateo no pudo terminar la frase. Miraba a los gendarmes con sus armas, al coronel del regimiento inclinado ante su padre, y parecía sumido en una confusión extrema. Creía que todo este desastre era culpa suya, por haber hecho esa llamada. No. No tenías que venir. Por mi culpa. Mateo, aterrorizado, intentó retroceder. Alejandro no pudo soportarlo más. Se acercó a su hijo, y con la mano que no sostenía el tupper, le agarró el brazo. ¡Ay! Mateo soltó un grito de dolor. La muñeca que Alejandro había sujetado estaba hinchada. Alejandro le subió la manga del uniforme. En el antebrazo mojado, además de un moretón oscuro, se veían cicatrices redondas y claras, como de quemaduras de cigarrillo. La respiración de Alejandro se detuvo por un instante. «Coronel Torres», dijo. «Sí. Sí, mi general». «¿Qué es esto?» Yo. Torres, bañado en sudor frío, no pudo decir nada. Alejandro hizo que su hijo se diera la vuelta. Lentamente, le desabrochó la parte superior del uniforme. Mateo intentó resistirse, por vergüenza y miedo, pero no pudo con la mano firme de su padre. Cuando el uniforme cayó, dejando a su hijo solo con la remera militar, todos los gendarmes presentes contuvieron la respiración. El cuerpo de Mateo no tenía un solo centímetro sano. Su pecho y abdomen, tan delgados que se le marcaban las costillas, estaban cubiertos de moretones verdosos, como huellas de borcegos. En su espalda, una sobre otra, se apilaban marcas rojas y negras de golpes con un cinto o un palo. El cuerpo de su hijo era una única y gigantesca herida. Con mano temblorosa, Alejandro le rodeó los hombros. El cuerpo de Mateo ardía. Estaba sufriendo los efectos de los golpes y una fiebre altísima. «Perdóname», dijo Alejandro, por primera vez con la voz cargada de emoción. «Papá, fue mi culpa». Yo. Mateo ni siquiera podía llorar, solo repetía como un autómata que había hecho algo mal. Alejandro le volvió a poner el uniforme. Luego se quitó su propia campera y cubrió los hombros temblorosos de su hijo. Le dio una orden al jefe del escuadrón. «Pedí el helicóptero médico del comando. Que lo lleven directamente al Hospital Militar Central».
Decile al jefe de traumatología que lo espere para operar, es una orden directa mía. Entendido. ¿Y usted, coronel Torres? Sí, mi general. Vamos a su despacho. Quiero que me cuente, sin omitir una sola palabra, qué le pasó a mi hijo en su regimiento. Alejandro hizo que un enfermero militar ayudara a su hijo, y con una mirada gélida, caminó detrás del coronel Torres hacia el edificio principal. En su mano, todavía sostenía el tupper con las milanesas frías. Era la dignidad pisoteada de su hijo y la prueba más pesada de que él debía juzgar este infierno. El despacho del jefe del 12º regimiento estaba bajo un control absoluto. Alejandro no se sentó en el sillón del coronel. Se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo el helicóptero que llevaba a su hijo despegaba en medio de la tormenta. Solo cuando el estruendo de las hélices se desvaneció, se volvió hacia el coronel Torres. «Sentate». El coronel Torres no se atrevió a sentarse en su propio sillón y apenas se apoyó en el borde de un sofá para visitas. Alejandro se paró frente a él. El sargento primero Vargas y el cabo Gómez. ¿Crees que actuaron solos? Torres tragó saliva. Su mente estaba en blanco. Lo siento mucho, mi general. Fui negligente en la gestión del regimiento. No sabía que esos dos eran tan... ¿Negligente? Lo interrumpió Alejandro. Un soldado es golpeado hasta casi morir, tiene fiebre alta y el cuerpo cubierto de heridas, y el jefe del regimiento piensa que con decir, fui negligente, se acaba todo. ¿Qué hicieron el capitán de su compañía? ¿El jefe de batallón? ¿Qué hizo toda la cadena de mando mientras un suboficial destrozaba a un soldado? Alejandro tomó una carpeta de la mesa. Había sido incautada por el equipo de gendarmería del armario personal del sargento Vargas. ¿Sabes qué es esto, coronel? Alejandro le acercó la carpeta a la cara. No era un documento oficial. Era un cuaderno escrito a mano, lleno de fechas, números y símbolos extraños. No. No sé. ¿No sabes? Bien. Te lo explico yo. Alejandro abrió el cuaderno sobre la mesa. En los últimos 3 meses, de esta base desaparecieron 20.000 litros de combustible. 4.000 raciones de combate se evaporaron y 300 pares de borcegos nuevos fueron eliminados de los registros. El rostro del coronel Torres se volvió ceniciento. Ese tal Vargas estaba vaciando los depósitos de tu regimiento y vendiendo todo en el mercado negro. ¿Y el jefe del regimiento no sabía nada? Mi general, eso. Eso es imposible. Yo no. No sabías o te hacías el boludo. La voz de Alejandro era como el hielo. ¿Cuándo fue destinado mi hijo, Mateo Rojas, a esta unidad? Hace 3 meses, mi general. Sí. Qué casualidad, coincide con la fecha en que empieza este cuaderno. Alejandro señaló una página con el dedo. Allí estaba escrito el nombre Mateo Rojas, y al lado, las palabras cerrar la boca, todos los días. Mi hijo fue asignado al depósito de suministros apenas llegó. Y seguramente se dio cuenta de todo este chanchullo. Porque es demasiado honesto, demasiado recto. Los ojos de Alejandro atravesaron a Torres. Así que había que cerrarle la boca. Vargas y Gómez se encargaron de estigmatizarlo como un pichi, de golpearlo todos los días, de anularlo como persona para que no se atreviera a denunciar nada. Y para que sirviera de ejemplo al resto de los soldados. ¿Me equivoco? Torres ya no podía negarlo. Esto no era un simple caso de maltrato. Era un crimen organizado para encubrir un robo masivo de suministros militares. Mi general, yo juro que... ¿Crees que Vargas podía sacar 20.000 litros de combustible solo? En el ejército, ni un solo camión sale por la puerta sin la firma del jefe del regimiento. Coronel Torres. Alejandro apretó el intercomunicador de la mesa. Un oficial de gendarmería entró. Coronel Fabián Torres, queda relevado de su cargo. A partir de este momento,
queda detenido por los delitos de malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de torturas. Mi general, soy inocente. Mi general. 2 gendarmes lo tomaron de los brazos y se lo llevaron a los gritos. La insignia de coronel cayó de su hombro y rodó por el pasillo mojado. Alejandro observó la escena con frialdad. Su ira apenas estaba comenzando. Vargas y Torres eran solo la punta del iceberg. Un robo de esta magnitud era imposible sin la protección de alguien a nivel de división o incluso de cuerpo de ejército. Le preguntó al investigador. ¿Vargas habló? Todavía se resiste, mi general. Dice que se va a hacer cargo de todo. Gómez solo llora y dice que él solo cumplía órdenes. Bien. Alejandro recogió el tupper embarrado. Llévenlos a una sala de detención. Voy a hablar con ellos personalmente. En los ojos de Alejandro brilló la luz de un cazador implacable. Para encontrar la raíz podrida, estaba dispuesto a meterse en el lugar más sucio. La celda de detención improvisada del regimiento estaba en el sótano del edificio principal, junto a un polvorín húmedo y con olor a moho. Alejandro ordenó a los investigadores que salieran y entró solo. En el pequeño espacio había 2 hombres. El sargento primero Ricardo Vargas y el cabo Javier Gómez, quienes unas horas antes se creían los reyes de la guardia. Ahora estaban sin su uniforme, con ropa de fajina, esposados y en cuclillas en el suelo. Cuando Alejandro entró, Gómez empezó a temblar convulsivamente y golpeó la cabeza contra el suelo. ¿Perdón? Por favor, perdón. Yo solo. Solo hacía lo que me decían. Vargas, en cambio, aunque aterrorizado, lo miraba con el último resquicio de desafío que le quedaba. Hacía falta todo este circo. Si hubiera sabido que era su hijo. Si no fuera mi hijo, entonces está bien patear su comida y tratar a un ser humano como a una bestia. Preguntó Alejandro en voz baja. El ejército es así, mi general. Intentó argumentar Vargas. Alejandro se acercó en silencio. Dejó el tupper manchado de barro frente a sus ojos. El sonido metálico resonó en la celda. ¿Sabes qué es esto? Un tupper. Son las milanesas que mi esposa cocinó esta mañana. La comida favorita de mi hijo. Alejandro abrió la tapa. Dentro, la comida estaba mezclada con barro y agua de lluvia, irreconocible. Esto es lo que vos pateaste. La comida para mi hijo. El amor de mi esposa. Vos lo pisoteaste. Le acercó el tupper destrozado a la cara de Vargas. Lo siento. Lo siento. Parece que todavía no entendés la situación. Alejandro agarró las esposas de Vargas con una mano. La fuerza fue brutal. El rostro de Vargas se contrajo de dolor. Lo que hiciste no fue un simple maltrato. Fue malversación, insubordinación y tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio. Yo no quise matarlo. Mi hijo está ahora mismo en la sala de emergencias del hospital militar. Estaba a punto de entrar en shock séptico. Unos días más y moría. En tus manos. La voz de Alejandro era como una serpiente que se metía en los oídos de Vargas. Estás acabado, Vargas. Cadena perpetua, como mínimo. Pero si cantás quien está arriba tuyo, la historia puede cambiar un poco. Los ojos de Vargas se movieron frenéticamente. La mención de un superior le había dado en el clavo. No sé de qué me habla. El coronel Torres ya está detenido. Pero vos sabés bien que ese idiota no planeó todo esto. Alejandro le susurró al oído. 20.000 litros de combustible, 4.000 raciones. Para sacar eso, necesitas la autorización del jefe de logística de la división, o alguien más arriba. Vos eras solo el que cobraba, el brazo ejecutor. ¿El verdadero cerebro es otro, o no? Vargas se quedó callado. La noticia de la detención de Torres lo había impactado más. Su escudo protector había desaparecido.
vos sos la cola del lagarto. Se corta la cola, pero el cuerpo sigue vivo. Ellos van a querer que te pudras en silencio en una cárcel militar. ¿Crees que van a cuidar de tu familia? Alejandro se giró hacia Gómez. Cabo Gómez, si hablas ahora, puede que tengas una oportunidad. Lo que viste, lo que oíste. ¿Con quién hablaba Vargas? ¿A quién le pasaba la guita? Yo no sé nada. Solo el sargento. ¿El sargento te ordenó quemar al soldado Rojas con un cigarrillo? ¿O eso te gustaba hacerlo a vos? Gómez no pudo responder, solo lloraba. Alejandro volvió a mirar a Vargas. Elegí, Vargas. O te comés todo el garrón vos solo y pasás el resto de tu vida en la cárcel, o cantás quién es el capo y reducís tu condena. Tenés una sola oportunidad. Vargas tragó saliva. Frente a él, se cruzaban la cara helada de Alejandro y las milanesas cubiertas de barro. Y comprendió. Este hombre, antes que comandante de la gendarmería, era un padre al que no le habían dejado darle un plato de comida a su hijo. Y un padre no tiene piedad. Si hablo. ¿Me lo garantiza? Finalmente, Vargas abrió la boca. Decime. ¿Quién es el cerebro? Con voz temblorosa, Vargas pronunció un nombre completamente inesperado. Es el comandante de la 7ª división. El general Vidal. Y luego, Vargas dijo un nombre más. Al escucharlo, el rostro impasible de Alejandro se alteró por primera vez. Era alguien de dentro de la gendarmería. Uno de sus hombres de mayor confianza. Esto no era un simple robo. Era un cártel gigantesco que conectaba a toda una división del ejército con el interior de la propia gendarmería. Alejandro había lanzado la primera red. Y se dio cuenta de que había atrapado a un monstruo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El aire en el centro de emergencias del Hospital Militar Central estaba denso por el olor a sangre, desinfectante y desesperación. Cuando Alejandro bajó del vehículo de gendarmería, el director del hospital ya lo esperaba en la entrada junto al jefe de traumatología. Sus rostros tensos decían más que 1000 palabras sobre la gravedad del estado de Mateo. Mi general, por aquí. El paciente está entrando en un fallo multiorgánico por el shock séptico. Apenas llegó, iniciamos la reanimación con fluidos y antibióticos de amplio espectro, informó el jefe de trauma mientras le mostraba la historia clínica. Alejandro lo escuchaba en silencio. Fractura en la 7ª y 8ª costilla, perforación del tímpano izquierdo, contusiones en todo el cuerpo y quemaduras de 2º grado. ¿Quemaduras de 2º grado? Cigarrillos. Los músculos de la mandíbula de Alejandro se endurecieron como piedras. Lo más urgente ahora es la insuficiencia renal aguda. La destrucción muscular por los golpes continuos. ¿Se va a salvar?, preguntó Alejandro por primera vez. Su voz era tan grave que pareció absorber todos los ruidos de la sala de emergencias. El director del hospital se adelantó. Mi general, hemos puesto a todo nuestro personal a trabajar. Pero las próximas 48 horas son críticas. Depende mucho de su voluntad de vivir. ¿Voluntad? Alejandro miró a su hijo a través del cristal de la unidad de terapia intensiva. Rodeado de tubos y máquinas, su hijo era solo un esqueleto inmóvil. ¿Le quedaría a ese chico voluntad para luchar? ¿La desesperación de su último llamado a su padre sería suficiente para aferrarlo a la vida? Alejandro sacó de su bolso el tupper embarrado. Esto. No pudo terminar la frase. ¿Podría mostrarle esto a su hijo cuando despertara? Guárdenlo con sus efectos personales. El director lo tomó con cuidado. Se imaginó lo que había dentro y lo que significaba, e inclinó la cabeza. Alejandro se sentó en una silla en el pasillo, frente a la terapia intensiva. El rango de comandante de la gendarmería no servía de nada frente a esa puerta de cristal. Era solo un padre indefenso viendo a su hijo debatiéndose entre la vida y la muerte. Sus oficiales se acercaban a darle informes, pero los despachaba con un gesto,
sin siquiera mirarlos. El tiempo pasaba como si estuviera hecho de plomo. Pasaron 12 horas, luego 24. Cada vez que la presión de su hijo bajaba o su ritmo cardíaco se disparaba, los médicos corrían a luchar por su vida. Alejandro observó todo sin pestañear. Por dentro, estaba hecho cenizas. Y cuando habían pasado 30 horas, como un milagro, los párpados de su hijo temblaron. Papá. Lo llamó, como en un sueño. Alejandro se levantó como un rayo y se pegó al cristal. Mateo. Papá está acá, Mateo. Un médico le tocó el hombro. Mi general, todavía no. Tranquilícese. Un gemido escapó de los labios agrietados de su hijo. Una enfermera mojó una gasa y se los humedeció. Mateo, después de varios intentos, abrió los ojos y, a través de su visión borrosa, vio a su padre del otro lado del cristal. De repente, los ojos de su hijo se llenaron de terror. Las máquinas comenzaron a sonar con alarmas estridentes. No. No se acerquen. Váyanse. Su hijo estaba confundiendo a los médicos con sus torturadores. Empezó a agitar los brazos, arrancándose las vías, tratando de escapar de la cama. Váyanse. Hice todo mal. ¿Perdón? Hijo. Alejandro intentó entrar, pero los médicos se lo impidieron. Un sedante. El paciente está entrando en shock. El pánico de su hijo era desgarrador. No era solo miedo, era una marca grabada a fuego en su alma. Alejandro se dio cuenta de que a su hijo no solo lo habían matado físicamente, sino también espiritualmente. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas y empezó a sangrar. Le administraron el sedante y su hijo volvió a caer en un sueño profundo. Alejandro salió de la terapia intensiva y subió a la terraza del hospital. El aire frío de la madrugada le golpeó la cara mojada. No lloró. Simplemente, algo caliente rodaba por sus mejillas. Sacó su teléfono y llamó a su equipo de confianza. No a la línea oficial, sino a las pocas sombras en las que realmente confiaba. Soy yo. Trasladen a Vargas y Gómez a la celda de máxima seguridad del comando. Al coronel Torres también. Y pongan vigilancia a las 24 horas al general de división Horacio Vidal y al jefe de investigaciones de la Gendarmería, el coronel Damián Ferreira. Intercepten todas sus comunicaciones. Nadie, sin mi autorización, puede saber de esto. Los gritos de terror de su hijo resonaban en sus oídos. Se acabó la piedad.